Hola estimado cuarto medio, en esta ocasión voy a resolver la guía 4 de ondas y óptica. Primer ejercicio dice, son superficies lisas con forma esférica, entonces lo estamos refiriendo a los espejos curvos. Si la luz se refleja en la superficie interna de la esfera se llama, entonces, miren, yo voy a dibujar un eje óptico, voy a colocar un espejo cóncavo y uno convexo. Entonces tengo un objeto cualquiera, y aquí tengo otro objeto. Entonces claramente recuerden que en el espejo cóncavo el rayo de luz incide en la parte interna del espejo. Y en el espejo convexo incide en la parte externa. Es decir, si yo hago un diagrama de rayos, por ejemplo, si aquí tengo el foco y aquí el centro de curvatura, y en este caso tengo el foco aquí y aquí el centro de curvatura, voy a dibujarlo con verde los rayos que hacen. Por ejemplo, si yo tiro el primer rayo notable, paralelo, foco, ¿cierto? Entonces incide la parte interna en un espejo cóncavo. En cambio, un espejo convexo, ¿qué va a hacer? Va a ir paralelo, ¿cierto? Se va a reflejar y después lo prolongo hacia el foco. Entonces incide la parte externa. Por lo tanto, si la luz se refleja en la superficie interna de la esfera se llama cóncavo y cuando lo hace en su parte exterior se llama convexo. Y las palabras faltantes son cóncavo y convexo. Alternativa D. Número 2. Se entiende por rayo notable. Ya lo voy a dibujar de nuevo. Un eje óptico cualquiera, un espejo cóncavo, su foco, su centro. Y luego, lo voy a hacer todo en rojo también, un objeto cualquiera. Rayos notables, recuerden. Primer rayo, paralelo al eje óptico y se refleja hacia el foco. Segundo rayo, hacia el foco, se refleja paralelo. Entonces aquí tengo la imagen. Tercer rayo, lo voy a hacer con azul, va hacia el centro. Entonces si yo dibujo aquí lo que me falta, ¿cierto? Del espejo, va hacia el centro y después vuelve. Entonces también se encuentra en este punto. Y si hago el cuarto, lo va a hacer con negro, va hacia el vértice. Recuerden que aquí está el vértice. Y después se refleja con el mismo ángulo. Entonces, ¿dónde está mi imagen? Está aquí. Entonces volvamos. ¿Qué dice? Se entiende por rayo notable a un rayo luminoso que pasa por el foco o se dirige a él y se refleja paralelo al eje óptico, verdadero, ¿cierto? En este caso es el rayo verde. Un rayo luminoso que incide paralelo al eje principal, ¿cierto? El eje óptico, eje principal, se refleja teniendo como dirección de reflexión el foco. Eso es verdadero, ¿cierto? Es el rayo amarillo. Punto 3. Un rayo de luz que luego de pasar por el centro de curvatura incide en el espejo y se refleja de forma perpendicular. Eso es falso. Recuerden que se refleja en la misma dirección. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Número 3. Los espejos convexos. Ya, entonces recordemos el espejo convexo. Se genera una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Por ejemplo, lo voy a dibujar rápidamente. Miren, tengo el eje óptico, espejo convexo, el objeto. Aquí está su foco y su centro. Entonces yo aquí ocupo el rayo que va paralelo y se va a reflejar hacia el foco, ¿cierto? Pero como incide en la parte exterior, yo tengo que hacer la prolongación. Y luego voy a ocupar el rayo que va al vértice, después se refleja con el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Prolongarlo. Por lo tanto, aquí tengo mi imagen y es virtual, derecha y más pequeña. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la B. Número 4. En los espejos cóncavos es verdadero que los rayos A que pasan por el centro de curvatura se reflejan sobre sí mismo, eso es verdadero. Que pasan por el foco se reflejan paralelos al eje principal, verdadero.
paralelos al eje principal se reflejan pasando por el foco, verdadero. ¿Todas las anteriores son verdaderas? Sí, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Y además esto yo lo dibujé en el ejercicio 2. Ahí tengo el espejo cóncavo con los rayos notables. Pasemos al 5. Se coloca un objeto en forma de T frente a un espejo plano. Espejo plano. Entonces recordemos el espejo plano. La imagen, ¿cómo era? Virtual, derecha y del mismo tamaño. También recordemos que la distancia objeto y la distancia imagen es la misma y además era derecha, pero solamente de forma vertical, ¿sí? Es decir, si yo me estoy parado frente a un espejo plano, me veo parado, pero de forma horizontal se invierte. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, levanto mi brazo derecho, mi mano derecha, en el espejo me veo que estoy levantando a la izquierda. Entonces, veamos los casos. Ya, el caso A es falso, ¿sí? Es decir, aquí hubo que se levantó la imagen. Es como que tú estás parado y en el espejo ves que estás levitando. El punto B es falso, ¿por qué? Porque estas distancias son distintas. Por ejemplo, este es A y este es B. Por lo tanto, es falso. Punto C, falso también porque está invertida. Punto D, falso porque está invertida y además las distancias son distintas. Claramente la E es la misma, ¿por qué? Esta distancia es igual a esta distancia, las alturas son iguales y además está derecha la imagen. Por lo tanto, alternativa correcta E. Número 6. Se coloca una vela frente a un espejo plano, ¿sí? Un observador ve la vela a través de la imagen que se forma en la posición X. Ya, entonces, ¿cómo va a ser la imagen formada? En realidad va a ser la misma vela, que va a tener una altura h y esta distancia va a ser, aquí me equivoqué, ahora sí, exactamente la misma. Por lo tanto, se puede afirmar que la imagen es virtual, eso es verdadero. La imagen es invertida tanto verticalmente como horizontalmente, solamente de forma horizontal, pero no vertical. 3. La imagen se ve más pequeña, también es falso. Por lo tanto, solo uno. Número 7. Con respecto a la reflexión de la luz en espejos planos y curvos, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? En un espejo plano, la imagen formada es virtual y del mismo tamaño que el objeto, verdadero. En un espejo cóncavo, los rayos de luz están concentrados en un punto llamado foco, verdadero. En un espejo cóncavo, al ubicar un objeto justo en el foco no se forma imagen, verdadero. En un espejo convexo, la imagen se forma a partir de las prolongaciones de los rayos reflejados, verdadero. Eso lo expliqué en el ejercicio 1, si no me equivoco. En un espejo convexo se forman imágenes virtuales y reales. Esto es falso, si solamente virtuales. Por lo tanto, la E es la incorrecta. Número 8. En la figura se representa un objeto O frente a un espejo cóncavo, donde F es donde se encuentra el foco del objeto y la línea horizontal es su eje óptico o eje principal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo tengo que recordar cuando está, el objeto está entre el foco y el vértice, ¿cierto? Porque aquí está el vértice. ¿Qué ocurre con la imagen? Va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Por lo tanto, como me están preguntando por la imagen que voy a formar, no puede ser invertida, ¿cierto? Tampoco es real, entonces quito esta alternativa también. Y va a ser de mayor tamaño, entonces la alternativa correcta es la D. Número 9. En el ojo humano, la imagen que se forma en la retina es... Ya tenemos que recordar que la imagen se forma a partir del cristalino. Y el cristalino se comporta como un lente convergente. Entonces, si recordamos el esquema,
lo pueden revisar en la PPT, la imagen era, claramente no va a ser real, ¿ya? Porque se va a formar, miren, por ejemplo, si aquí está el cristalino, ¿cierto? Que tiene una forma de espejo de lente convexo, lente convergente, la retina la voy a dibujar con negro, aquí está la retina. Entonces la imagen se forma en la retina. Si tú tienes un objeto cualquiera, ya el objeto se va a formar aquí, pero invertido y más pequeño. Por lo tanto, la imagen va a ser virtual e invertida. ¿Sí? Lo va con rojo. Alternativa correcta, C. Número 10. Un cierto número de personas deben utilizar lentes para corregir problemas de visión. En relación a esta situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Una persona con miopía debe alejar un libro para poder leerlo con claridad. Para corregir este problema usa lentes convergentes. Primero, tiene que ocupar lentes divergentes. Y en el segundo caso, la miopía no te deja ver bien de lejos. Entonces, en realidad, debería acercar el libro. Entonces, el punto A, falso. 2. B. Una persona con hipermetropía usa lentes divergentes. Falso. Ocupa convergentes porque no puede ver objetos de lejos. Falso. Son objetos de cerca que le cuesta ver. C. En la miopía las imágenes se forman detrás de la retina. Falso. Se forman delante de la retina. D. En la hipermetropía las imágenes se forman delante de la retina. Falso. Se forman detrás de la retina. Y la E, claramente que es la verdadera. Las cataratas se producen por el envejecimiento, se tratan con cirugía. Alternativa correcta, E. Número 11. Al colocar un objeto frente a un lente convergente delgado, ¿cierto? Una lente convergente delgada, se obtiene una imagen de igual tamaño, mire, igual tamaño, real e invertida. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el objeto está en el centro, ¿ya? De curvatura, cuando lo tenemos frente a un espejo cóncavo. Pero recordemos que las imágenes que se forman en las lentes convergentes tienen un comportamiento similar a las que se forman en las lentes convergentes. Por lo tanto, en este caso, también recordar que este centro era igual a 2 veces distancia focal. Por lo tanto, claramente, ¿dónde tengo que colocar mi objeto? Lo tengo que colocar aquí, ¿sí? En 2 veces la distancia focal. Y el número 12 dice, un estudiante que está situado en la posición Q, ubicada a 8 metros de un espejo cóncavo de foco F y distancia focal 5 metros, como se muestra en la figura. Si el estudiante se desplaza hasta la posición P, situada a 2 metros del espejo, ¿qué características tienen las imágenes del estudiante cuando se encuentran Q y P? Ya, entonces, primero está en Q, y esta distancia es de 8 metros. Además me dicen que el foco tiene una distancia de 5 metros. Y luego en este punto P, la distancia es de 2 metros. Además, yo puedo agregar que el centro va a estar aquí, por ejemplo, y la distancia, ¿cierto?, del centro al foco es de 5 metros, por lo tanto el centro está a 10 metros del vértice. Por lo tanto, en Q, lo voy a escribir con rojo, en Q el objeto está entre el centro y el foco, ¿cierto? Entonces está objeto entre centro y foco. ¿Qué implica esto? Implica que la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. Entonces ya tengo la primera imagen. Luego cuando estoy en P, ¿cierto? En P, lo escribo negro, como en P, lo voy a escribir aquí abajito, en P. Disculpen. Voy a borrar esto. Ahora sí. En P estoy entre, el objeto va a estar entre el foco y el vértice.
Entonces, cuando ocurre esto, la imagen va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Por lo tanto, ya en Q va a ser real, ¿cierto? Entonces la letra A no puede ser. Ya va a ser invertida, pero va a ser de mayor tamaño. Por lo tanto, la B y la C tampoco. Después en P va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Por lo tanto, esta no puede ser. La alternativa correcta es la E. Bueno, eso ha sido todo. Ahí están las alternativas. Recuerden que la clave para la óptica es aprenderse la tabla donde aparecen las imágenes que se forman en espejos cóncavos y convexos. Las imágenes que se forman en espejos cóncavos tienen una similitud con las imágenes que se forman en las lentes convergentes, y las imágenes que se forman en los espejos convexos tienen una similitud con las imágenes que se forman en los lentes divergentes. Que estén bien. Nos vemos.